Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy por primera vez tenemos en nuestro programa al embajador de Israel en Chile, Peleg Levy, a quien vamos a estar entrevistando producto de este acuerdo histórico, como llaman algunos, de paz en el Medio Oriente. Algunos un poco más negativos dicen, ¿de qué paz? Es simplemente un alto al fuego. Pero basta ver esa imagen de líderes europeos con líderes de países árabes para decir aquí hay algo grande e importante. Bueno, vamos a conocer la opinión del embajador de Israel en Chile, a Peleg, a quien le damos la bienvenida al programa. Muy bienvenido, embajador. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Solo yo sé que el tiempo es oro a nivel diplomático y a nivel político, etcétera, pero permíteme 2 segundos para poder dar mis menciones. Comienzo con Oxibiota, un producto desarrollado en Estados Unidos, maravilloso, porque hace magia, pero no es espiritual, sino que una magia concreta, que es eliminar los malos olores de raíz. ¿Y cómo lo hace? Con tecnología. En este paquete vienen varios sobres que traen una solución que se diluye en agua y esa solución usted la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Jardines, cocinas, baños, alcantarillas, lo que usted necesite, Oxibiota va a trabajar correctamente y va a matar las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no es simplemente una ráfaga de viento, ahí hay materia orgánica que se está descomponiendo. Entonces lo que hay que hacer es matar las bacterias y eso es lo que hace Oxibiota. www.oxibiota.cl, compra el producto. Les recuerdo método EVE, ahora viene el verano, no esconda su figura, sino que mejórela. Grasa localizada, piel de naranja, celulitis, lo que usted necesita, que quiera cambiar, lo hace Método EVE en sus centros de estética con máquinas que transforman tu figura con un enfoque tecnológico y dinámico. Son máquinas de última tecnología, algunas traídas de Corea del Sur, que lo que hacen es remodelar esa zona específica, por grande que sea, que a usted no le gusta y que no sale ni con dieta, gimnasio, trote, ni la dieta de la sopa, ni todo eso que las mujeres alguna vez probamos y que no nos funciona. Método EVE está en Los Ángeles, en Vitacura y en Concón. Contacto arroba métodoeve.cl, vale la pena que se meta a la página web o en Instagram, tienen una bastante actividad en redes sociales y conozca cómo trabajan esas máquinas para que de una vez por todas tenga el cuerpo que usted quiere. Método EVE. Embajador, nos vamos de inmediato. ¿Cómo califica este acuerdo que está en su fase uno, este acuerdo de paz para poder poner término a 2 años de guerra en Gaza, producto del ataque terrorista del 7 de octubre? Es histórico, es realmente un hecho inédito que va a terminar, como dice Donald Trump, con el terror. Mire, primero de todo es un hito histórico. Realmente no es la primera vez que hay un acuerdo de paz o un principio de acuerdo de paz, pero en los últimos años realmente no hubo algo como esto. Primero de todo, el presidente Trump, el programa de él, define 20 puntos que son cruciales y lo que estamos viviendo, lo que vivimos los últimos 2 días es el primer punto, que es el cese de fuego en Gaza. Estos 2 años de pesadilla que pasó Israel, en el cual no solamente combatimos Hamas por los temas de los rehenes y el ataque que ellos efectuaron el 7 de octubre del 23, sino, si recordamos bien, estos 2 años también luchamos en el Líbano, luchamos contra Irán, contra Yemen, que nos está atacando los Houthis. O sea que este acuerdo llega a un momento donde la situación en el Medio Oriente ha cambiado radicalmente. El 6 de octubre del 23 teníamos a Hezbollah como un poder fuerte, gobernando, controlando el Líbano. Teníamos al régimen de Assad, régimen que apoyaba el terrorismo.
Teníamos la amenaza enorme de Irán con sus avances nucleares y sus miles y miles de cohetes, que también muchos de ellos fueron disparados a Israel. Teníamos la amenaza de Hamas, que lamentablemente resultó como real. Y hoy en día la mayoría de estos factores negativos han sido neutralizados de alguna manera, lo que ayudó mucho que este acuerdo de Trump no sea un acuerdo que fue impuesto sobre Israel y no es solamente una iniciativa de Trump, sino lo más importante que todos los países árabes que vimos ayer en Sharm el-Sheikh, como Egipto, Turquía, Emiratos, Qatar, están ahí apoyando y presionando, y esa fue la presión que jamás recibió, que lo obligó a aceptar este plan. Embajador, varias cosas para hacer un poquito de recuerdos. ¿Cómo era la relación en la frontera de Israel con Gaza el 6 de octubre del 2023 o el 5 de octubre? Sí. Eh, ¿Qué pasaba ahí en esos momentos que cambió radicalmente el 7 de octubre con ese ataque terrorista que mató a 1.200 personas? Mire, en el año 2005 Israel salió de Gaza. Empecemos con eso. Israel, en la franja de Gaza había asentamientos, ciudades israelíes con judíos viviendo ahí. Y en el 2005 Israel salió de ahí con una quiebra muy grande de la sociedad israelí, se pagó un precio muy alto porque la decisión de aquel entonces primer ministro Ariel Sharon era que no tenemos que estar en Gaza, tenemos que salir de ahí y esperando, con la esperanza, que Gaza, con los millones de dólares y de ayuda humanitaria o ayuda económica de todo el mundo, sea un lugar de paz, sea un lugar donde la población gazatí pueda vivir en paz y prosperidad. Lamentablemente, entre el 2005 y el 2023 hubo ciclos y ciclos de violencia cuando Hamas y el Jihad Islámico disparaban cohetes sobre ciudadanos israelíes, nosotros retaliamos, había varios ciclos de eso y Hamas controlaba físicamente toda la franja de Gaza, mantenía un gobierno de terror sobre los ciudadanos. Muchos de los gazatíes iban a trabajar a Israel. O sea, el mayor recurso económico en Gaza era el trabajo en Israel. Las fronteras estaban abiertas, pasaban personas, pasaban productos de importación y exportación. Esa era la situación. Eh, Jamás decidió romper ese status quo, este modus vivendi que teníamos, sabiendo que no van a poder atacar, no va a poder inquilinar Israel, eliminar Israel, pero lo que ellos hicieron es causar lo máximo daño que pudieron hacer sobre ciudadanía civil. O sea, lamentablemente en todos estos 20 años, Gaza en vez de utilizar, jamás en vez de utilizar este dinero para construir hospitales, universidades, infraestructura, lo utilizó para armar cohetes y excavar 500 kilómetros de túneles. Es una, y esa fue la situación el 6 de octubre, Embajador, algunos antes del dicen ataque. que aquí hubo algo muy meditado para impedir que se siguieran ampliando los acuerdos de Abraham, es decir, para impedir que Sí, Israel fuera validado por mayor cantidad de países árabes. ¿Es así, cree usted? sí. Miren, Hamas es muy abierto en sus aspiraciones e ideología. Hamas quiere eliminar al Estado de Israel. Lamentablemente, lo que vimos en estos 2 años, que mucha gente, por ignorancia, por antisemitismo, no sé por qué, comparte esa visión. Cuando la gente grita del mar al río, Palestina será libre. O sea que Israel, el país donde hay 8 millones de judíos viviendo, más 2 millones de árabes, cristianos, musulmanes y otras minorías, tiene que desaparecer. O sea, es un genocidio abiertamente gritado en las calles, lamentablemente aquí también en Santiago. Eh, y lo que pasó en los últimos años, y
después de los acuerdos de Abraham, es que más y más países se juntaron a la esperanza de un Medio Oriente de paz. Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos. Yo mismo en septiembre del 2003 visité Riad en una delegación oficial con un ministro israelí. Estamos muy cerca de continuar los acuerdos de Abraham. Y por eso es una de las razones que Hamas decidió hacer este ataque para romper este proceso. No se olvide que la autoridad palestina que controla Judea y Samaria no atacaron a Israel, no hubo grandes incidentes, o sea, que no es una causa palestina, es una causa de Hamas que está controlando Gaza, que estaba controlando Gaza. Voy a ir al tema de la relación de Hamas y Qatar, porque Qatar es uno de los patrocinantes del acuerdo, tomó un rol fundamental ahora junto a Egipto. Egipto es colindante con Gaza y no entró en el conflicto. De hecho, algunas columnas hablan, bueno, pero ¿y por qué no entra ayuda humanitaria a través de Egipto? Pero Egipto tiene cerrada esa parte de la frontera, nadie presionó a Egipto por eso. Qatar fue el que estaba detrás de Hamas en el ataque del 7 de octubre y si es así, ¿cómo se lee hoy que esté siendo patrocinante de este acuerdo? Mira, Qatar juega un juego doble o triple. O sea, por un lado, ellos son muy dependientes del resto del mundo árabe, son tienen mucho poder económico. Si uno va a Europa, ve tantos monumentos históricos, monumentos importantes que son adquiridos por Qatar. Tienen mucha influencia en la academia, millares y millares de dólares que fueron entregados o donados a las universidades elite de Estados Unidos y vemos los resultados. Y tienen el Jazeera y el Arabia, los dos canales más vistos en el mundo árabe. Qatar financiaba a, a Hamas, un poco con ayuda de Israel, porque el interés de Israel era que Hamas no sea violento y si sigue recibiendo dinero qatarí, van a estar contentos, van a seguir el status quo. No creo que Qatar haya indicado este ataque, pero jamás sin Qatar no podría existir. Entonces jamás, por un lado, quieren ser árbitros, por otro lado, están dando dinero. Creo que una de las razones que también Qatar ahora entró realmente al juego de arbitrar y firmó este acuerdo, esta declaración de paz, es el ataque que nosotros atacamos sobre tierra catarí, los dirigentes de Hamas, y entendieron que ellos no son inmunes de nosotros. O sea, no importa cuánto dinero tengan, no importa qué influencia tengan, si ellos hospedan terroristas, vamos a llegar ahí también. Lo de Egipto, tú lo has dicho, es ridículo. O sea, Egipto tiene frontera con Gaza. Los gazatíes son egiptos, muchos de ellos. Egipto controló Gaza entre el 48 y el 67. ¿Por qué entonces no se declaró un Estado palestino? Nadie presionó Egipto, la frontera de ellos es completamente cerrada, pero Egipto es un país que tenemos paz y realmente apreciamos su influencia positiva en el Medio Oriente. Embajador, este acuerdo es histórico por el número de países que lo firmaron y que apoyan. Yo decía al inicio de la entrevista, son los mandatarios europeos, pero también del Medio Oriente y países importantes del Medio Oriente, exceptuando Irán, que al parecer va quedando un poco aislado del resto de las tendencias de los países árabes. Pero ¿dónde está la fortaleza de este acuerdo, al contrario de otros que se han firmado? Claro, primero de todo, si te das cuenta, esta declaración, este acuerdo fue firmado por cuatro países. Fue firmado por Estados Unidos, Turquía, Egipto y Qatar. Eh, los demás países que estuvieron ahí, los europeos, eran como actores segundos, Observante. observantes en un show. Algunos
entraron a la sala donde se firmaron, algunos ni entraron, como el Sánchez de España que se autoinvitó y quedó en lo ridículo ahí afuera. Se tomó la foto nomás con Trump. Creo que los palestinos y los israelíes comprendemos que cuando estos cuatro países no solamente firman, es una garantía que ellos dan que este proceso puede realmente, es serio y puede adelantarse. Esa es una gran diferencia que hay, porque los acuerdos de paz que tuvimos en el pasado con Egipto, con Jordania, los acuerdos de Abraham eran más que todo bilaterales. Aquí realmente hace falta una sombrilla, un paraguas internacional para ayudar. Si puedo agregar, la influencia de los europeos aquí lamentablemente no fueron, de nuestro punto de vista, positivos. Cuando declararon Australia, Francia, Reino Unido, España, por supuesto, el reconocimiento de un Estado palestino, realmente no ayudó nada a la causa palestina, no salvó una vida de un palestino o de un israelí. Fueron declaraciones más que todo para su política interna. De una manera le dieron un premio al terror, por eso están afuera de toda negociación. Creo que los israelíes no confiamos que los países europeos sean constructivos en un proceso, en un proceso de paz. Embajador, vamos a ir por parte. Ya que mencionó Europa, se dio una situación curiosa. Europa presionando a Israel. Incluso algunos países europeos como España, acogiendo la narrativa y propiciando la narrativa de Estado genocida, versus la Liga Árabe, que presionaba a Hamas y diciéndole que depusiera las armas. ¿Cómo se explica en el siglo XXI esta transformación de países que presionan a Hamas, si uno dice por el sentido común, debería haber sido Europa? No, presionó la Liga Árabe versus los países europeos que presionó a Israel, que se supone que son aliados o que comparten la visión occidental o de los valores occidentales. ¿Cómo se explica esa situación que se dio? Es que esta guerra tiene muchas particularidades, vamos a ir por partes, pero una de ellas es esta que le planteo. Claro. Mire, el éxito de Trump finalmente es que la presión fue sobre Hamas, no sobre Israel. O sea, durante estos 2 años no vi una persona en las calles gritando a Hamas liberen los rehenes. Los únicos que lo gritaban eran judíos e israelíes. Es una hipocresía increíble. Eh, y todos los países europeos, menos algunos, cayeron en esa trampa de alguna manera. ¿Por qué? Mire, no soy historiador, no soy sociólogo, pero primero de todo antisemitismo. Segundo de todo, creo que esta campaña Free Palestine es algo de moda. Antes era Free Tibet o ecología. Eh, Quedó sin, digamos, sin una meta, sin un diálogo, sin una ideología a quien apoyar. Hoy en día la gente tiene su conocimiento de 3 segundos o 10 segundos de TikTok y ven todo de blanco y negro. Los malos ahora son los israelíes, los buenos son los palestinos porque están perseguidos o porque ahí llegan las fotos y ahí está la decisión. Y vimos cientos y cientos de videos, personas preguntando a los que están demostrando contra quién están levantando. ¿Qué quiere decir Free Palestine? ¿Free Palestine de quién? Si Gaza, Israel no está dentro de Gaza. O sea, es un cieguismo, es una ideología, la gente que va en una energía buscando alguna meta, algo para sentirse bien con ellos mismos. En este caso es Palestina. Y creo que el daño que se ha hecho es brutal, porque estos países liberales, supuestamente democráticos, han demostrado que el que no va con ellos, con la izquierda o con quien sea, no existe. Embaja- Entonces, sí, Embajador, perdón. vamos a hacer algo, un contrafactual, no soy muy amiga de eso, pero sin rehenes, esta guerra
hubiera existido, es decir, hubiera habido sin los rehenes, la guerra simplemente hubiera sido reforzar la frontera o contraatacar a algunos dirigentes de Hamas, como lo ha hecho Israel en esta oportunidad y en el pasado, sino que persiguiendo terroristas y haciendo incursiones más quirúrgicas. El tema era los rehenes. ¿Devuelven Sí, a los no, rehenes y esta guerra no se prolonga 2 años? yo creo que sí. Mira, había dos metas, hubo dos metas en esta guerra. Primero de todos los rehenes. Ahora, parte de la razón por cual la guerra tardó mucho es que no queríamos atacar lugares donde estaban los rehenes. O sea, sería mucho más fácil arrasar. O sea, sacar la población, como se ha hecho, sacar la población y arrasar, sacar población y arrasar. No se hizo por peligro, porque perdimos rehenes, que cuando nos acercamos, no se acuerdan de los 6 rehenes que fueron fusilados en los túneles, y la segunda meta fue la destrucción de Hamas, porque el ataque que hizo Hamas demuestra que no se puede, demostró que no se puede vivir con ellos, que mientras ellos controlen Gaza, no va a haber paz con Gaza. Si me preguntas hace medio año si Hamas liberaría a los rehenes, se terminaría la guerra, sí, absolutamente, porque el primer ministro Netanyahu no tenía el apoyo del pueblo, como lo vemos durante todos los 2 años de la guerra, que hubo demostraciones contra el gobierno, no tendría ya la legitimidad de seguir. Por lo tanto, los rehenes fueron claves. Los rehenes fueron las únicas cartas que tenía Hamas. Nadie los presionó para liberarlos, entonces ellos siguieron felizmente. Cada foto que salía de Gaza les ponía bien a Hamas en esta guerra mediática. Que la ganó. Vamos a hablar de eso. Ahora bien, ¿qué perseguía jamás, embajador? Hizo ese ataque, hablamos de impedir los acuerdos de Abraham, ok, pero eso es más bien algo de geopolítico, pero desde el punto de vista local, jamás se lleva a los rehenes, tenían algún objetivo o ni siquiera lo tenían planteado y les resultó, como algunos expertos en seguridad dicen, que fue el fracaso de seguridad más grande que se ha visto en el siglo XXI. ¿Qué perseguían teniendo finalmente a los rehenes? ¿Ganar la guerra comunicacional simplemente o qué? Mire, nosotros estamos hablando con personas lógicas, que tenemos una lógica de vida, muerte, ¿qué apreciamos más, la vida o la muerte? Lamentablemente, como vemos en el Islam extremista, y los estamos viendo los últimos años, uno se olvida de ISIS, se olvida de las masacres increíbles que se hicieron en el mundo árabe, cuando la mayoría de las víctimas eran musulmanes árabes. No estás luchando contra gente lógica. Cuando ves a una madre palestina o islamista extrema diciendo gracias a Dios que mi hijo murió, que mi hijo mató, que mi hijo es Shahid, ¿cómo puedes hacer una lógica contra ellos? La primer ministra Golda Meir siempre dijo algo que es increíble. Cuando los palestinos amen más a sus hijos que nos odian a nosotros, ahí llegaremos a la paz. Estamos, estamos luchando contra una mentalidad que prefiere la muerte a la vida, que no les importaba que mueran miles de ciudadanos inocentes que sirvieron como escudos humanos, no les importaba. Esa es la triste realidad. ¿Por qué se entregan 1.900 presos palestinos versus, estoy hablando acá simplemente en números, versus 20 rehenes vivos y el resto que entiendo que Israel está esperando aún que se entreguen los cuerpos de veintitantos más? Se entregaron 4, yo no sé si usted me actualiza, embajador, pero entiendo que falta todavía varios otros cuerpos por entregar que o no los encuentra o no los tienen, no lo sé. Pero en número parece una, una situación muy desproporcionada. ¿Por qué aceptan eso? Porque valoramos la vida sobre la muerte, porque salvar cada persona estamos dispuestos a pagar eh, el precio máximo. Mire, este no es el primer canje
que se hizo por rehenes con presos. Hace algunos años atrás, por un soldado que estaba rehén, Gilad Shalit, que estuvo rehén en Gaza durante varios años, se pagó 1.200 personas eh, terroristas palestinos que fueron liberados. Después de cada guerra, cuando hubo canje, no quiero decir un valor de un judío de que nosotros apreciamos vale más, pero estamos dispuestos a pagar cada precio. Y piensan las familias de ellos que fueron eh, masacrados por estos terroristas, que una familia sabe que los que hicieron esto, los asesinos, están en libertad. Es muy difícil, pero es un precio que creo que 85%, de acuerdo al último sondeo, 85% de los israelíes están dispuestos a pagar. Embajador, y algunos hablan, no son presos políticos. ¿Es así o tienen procesos judiciales que son abiertos, que el mundo puede ver, digamos? ¿Son personas que han participado en actos terroristas? Estoy invitando a cada uno que diga eso, que son presos políticos, a venir a Israel y ver la realidad en sus propios ojos. Israel tiene uno de los sistemas judiciales más transparentes y más elogiados en el mundo. La sociedad israelí está luchando contra cualquier pequeño cambio que, digamos, el gobierno quiere hacer, y quizás es justificable, pero nuestra fortaleza es que somos un país democrático, de juicio, de ley. Eh, Todos los que se liberaron estaban en algún proceso jurídico. Algunos de ellos no llegamos a hacerlo porque eran los que participaron en el 7 de octubre, o sea que Claro, no hubo tiempo por los las tomaron allá. cantidades de juzgarlos. Estaban ahí con inspección internacional. Eh, Mire, es otra de las mentiras que tenemos que luchar contra ellas. Por eso digo, si criticas, vení a Israel y míralo en tus propios ojos. Embajador, las manifestaciones anti-israelí y con el lema además de Free Palestine y todo eso, fueron mayores que en otras guerras. Israel ha tenido muchas guerras con varios países árabes. ¿Hubo algo distinto en esta oportunidad? ¿Fue una magnitud mayor? En toda la historia de Israel fue lo más negativo que hemos visto, no solamente en términos de números, sino en términos de contenido. Lamentablemente, las víctimas de estas demostraciones y políticas no fue el gobierno de Israel o el Estado de Israel, fueron las comunidades judías en todas partes del mundo. Fueron gente, bastaba que un artista no diga Free Palestine, que lo cancelaban. O sea, esta política de cancelación, de gaslighting, de si tú no apoyas lo que yo apoyo, desapareces. Esto es lo que vimos, 2 años de odio ilógico, que no tiene que ver con la realidad, que salió de parte de gente que pensábamos que éramos amigos. Israel es un país liberal, es un país que ha atribuido tanto al mundo en términos de tecnología, de ciencia, de medicina, y el odio que confrontamos es increíble. Tanta gente que tiene miedo de decir, mira, pienso diferente, pienso que Israel tiene su derecho de autodefensa, fueron cancelados. Y por la gente que supuestamente es la más liberal. Me llamó el otro día, se comunicó con nosotros un bailarín chileno que estuvo en Israel y se hizo un tatuaje de la estrella de David. No lo sacaron de la obra que está jugando, que está participando, porque le incomoda a los colegas porque tiene el tatuaje de estrella de David. Hasta ahí llegamos. Nunca en nuestra vida de Israel hemos visto algo similar. ¿Qué le parece en Chile? Me estaba hablando de este bailarín, esta publicidad en redes sociales, no es publicidad, algunos personajes en Pucón poniendo estos carteles de Free Palestine y no son bienvenidos, no es explícito porque no dice aquí no se permiten judíos, pero es lo que quieren decir finalmente, ¿no? Estado genocida. Chile ha sido uno de los países que ha tenido mayor aumento de antisemitismo. ¿Cuál es su evaluación? No lleva muchos meses la misión, pero me imagino que tienen evaluación de aquello.
Pero yo creo primero que el tema del antisemitismo o la xenofobia es un tema interno chileno, que las autoridades chilenas son las que deben manejar. Como un diplomático extranjero no puedo y no quiero y no debo involucrarme en temas interiores. Creo que la relación bilateral entre los dos países los últimos años fue no fue muy positiva. Creo que la base de amistad entre los pueblos chilenos, el Estado, los pueblos chilenos e israelí, el Estado chileno-israelí, son muy profundos y no se va a poder desconectar. Gobierno viene, gobierno va, también en Israel, también en Chile, en toda parte del mundo. Lo importante es mantener el diálogo. Por eso yo pido al gobierno de Chile que devuelvan el embajador chileno a Israel para seguir el diálogo, porque hay que hablar. Cuando uno se desconecta, se suma el odio y se va alejando. Hay que mantener el diálogo, por eso yo estoy aquí eh, y espero y sé que las autoridades chilenas combatirán el antisemitismo que está aquí. ¿Fue recibido por el gobierno de Gabriel Boric, embajador, o todavía no existe esa reunión? No, yo presenté la copia de mis cartas credenciales unos días después de llegar y empecé mis funciones inmediatamente. Todavía no presenté mis cartas credenciales al presidente. Eh, no por ninguna razón negativa, o sea, generalmente es un proceso que se juntan varios embajadores que llegan y se hace una ceremonia conjunta. Hay embajadores que esperan muchos meses para eso. Yo soy uno de entre ellos, soy uno de los últimos que han llegado aquí a Chile, entonces no veo ningún problema en este asunto. Espero poder presentar las cartas, como dije, para continuar a dialogar con este gobierno. Surge la guerra después del ataque terrorista del 7 de octubre y muy tempranamente empiezan a surgir estas manifestaciones en contra de Israel y luego se amplificó con el tema del genocidio. ¿Cómo es que Israel dice evidentemente que no es un genocidio? Algunos juristas, expertos dicen, bueno, para hacer una situación de genocidio y dan esas explicaciones, pero ¿a qué atribuye usted que varios países se hayan sumado a estas palabras del genocidio y con qué objetivo, además? Mira, la gente empezó a salir a la calle en contra de Israel antes que Israel haya disparado una bala en Gaza. No se olvide que Israel entró adentro de Gaza solamente en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, principios, mediados de noviembre. O sea que realmente el odio hacia Israel, hacia el pueblo judío también puedo decirlo, salió el 8 de octubre. Hubo políticos en España que el 8 de octubre ya dijeron, hay un genocidio, Israel ocupa, sin nada que ver. Cuando todavía estamos luchando adentro de territorio israelí. Eh, el tema del genocidio para mí es muy fácil. No existe genocidio. Los números que se han publicado por Hamas y que la prensa internacional lo recibió como si fuese la Biblia de Sinaí, eh, no hay ningún dato real que lo pueda calificar como real. Nunca vamos a saber cuánta gente murió, cuántos de ellos fueron civiles y cuántos de ellos fueron terroristas. No se olvide que jamás no tiene uniformes o se los quitaban. Luchaban desde jardines de infantes, de escuelas, hospitales, centros de las Naciones Unidas. Entonces, todas estas palabras de genocidio se está utilizando contra Israel. Este, las supuestas comisiones de las Naciones Unidas, solamente hay que ver quiénes son Los los integrantes. expertos ahí y te das cuenta que nada de objetividad hay. Hubo un instituto sobre el genocidio que decidió, para ser miembro de ese instituto había que pagar $30 y ahí sos expertos sobre genocidio. Es una ridiculez, pero es peligroso, porque se demuestra que si uno miente
y la mentira sigue, la gente lo cree. Yo realmente lloro por cada inocente que murió en Gaza, por niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, pero la culpa de esa muerte es de Hamás también, porque Hamás las utilizó como escudos humanos, porque Hamás nos facilitó, cuando nosotros pedíamos que salgan de una zona, no les facilitó. Nosotros luchamos acá con una mano atada atrás. ¿Qué otro país, cuando está en una guerra, manda ayuda humanitaria a quien está combatiendo? ¿Qué otro país, en qué otra guerra se tiran panfletos y se avisa por internet, por televisión, evacúen esta zona porque vamos a atacar, evacúen este edificio porque vamos a atacar? Ninguno. Si uno ve, escucha expertos militares, solamente alaban, pero es una guerra, y en la guerra hay mucha muerte, y la guerra muerte civiles, especialmente si no son protegidos. ¿Por qué murieron tan pocos civiles israelíes en los ataques de Irán, los ataques de Hezbollah? Porque nosotros protegemos a nuestros ciudadanos, porque los ciudadanos van a refugios. En Gaza no, en Gaza se quedaron afuera. Embajador, la Entonces, población gazatí odia a Israel, odia a los judíos, ya eso está internalizado, o es simplemente que están coartados por un grupo terrorista, o sí, lo odian y fueron enseñados a odiar a su vecino. lamentablemente, yo creo que la mayoría de los palestinos, no solamente en Gaza, tienen un odio hacia Israel, porque eso lo que les enseñan desde niños, y todos vemos los videos esos. Las Naciones Unidas mismas, que tienen la UNRWA, que es un sistema único para los palestinos, mantiene esta narrativa de los refugiados eternos, que odian a Israel y que no están dispuestos a la existencia de Israel. Por eso creo que, como dijimos al principio, que el programa de Trump no es de hoy a mañana, que va a ser un proceso que va a tener que ver con mucha educación, con mucho cambio de ideas. También en la parte de Israel, después de tantos años de odio, el campo de la paz, lo que nosotros llamamos, no es tan fuerte como era antes. Lo trágico es que tantos de los que fueron asesinados en los kibutzim eran activistas de paz, activistas de la izquierda, que luchaban por una coexistencia, y justamente ellos fueron los primeros a ser asesinados por los palestinos. Entonces, realmente creo que el odio que existe es de verdad. Por otro lado, si jamás sale, hay un futuro, realmente hay un futuro. Se habla poco de esto, me imagino que también la sociedad israelí está traumada y también hay un retroceso en la confianza hacia la población árabe que está ahí colindante con ellos. Eso también ya se nota, es decir, también a lo mejor hay un rechazo de la población israelí a decir, bueno, pero si hasta venían a trabajar acá los gazatíes y hoy miran lo que estamos. Eso va a haber que reconstruirse también, ¿o no, embajador? Absolutamente. Mire, el proceso de acercamiento empezó a mi noción, en los acuerdos de Oslo, hace 40 años ya, 30 años, perdón, en el 94. Y se está perdiendo. Hoy en día los israelíes no viajan más a los territorios. Cuando yo era niño íbamos de compras a Ramallah y veranear en Jericó, etcétera. Eso no existe más. Eh, Hay una desconfianza muy grande, eh, pero creo que la mayoría de israelíes, cuando tienen la oportunidad, cuando uno dice, bueno, acá realmente hay una oportunidad para paz, para terminar este ciclo de violencia, lo van a creer. Una cosa que fue increíble es que la población árabe dentro de Israel, 2 millones de árabes palestinos, israelíes, apoyaron el Estado de Israel. O sea, no hubo una demostración, o si hubo, hubo pequeñas, menos de los judíos que protestaban. O sea, que se demuestra que cuando hay coexistencia, cuando las 12 sociedades viven juntos, trabajan juntos, existe la paz verdadera. Si uno va a Israel, no existe diferencia entre árabe y judío. La gente que dice apartheid, o sea, una mentira, pero
ridícula que uno aterriza en Israel en 5 minutos se da cuenta que no existe, porque el chofer del taxi que te lleva es árabe. Si vas a una farmacia, la farmacéutica es árabe, en Tel Aviv, por ejemplo. Entonces, si hay algo positivo que sacamos de aquí es que realmente la coexistencia entre árabes y judíos dentro del Estado de Israel es fuerte y no fue dañada por estos 2 años de guerra. Embajador, ¿por qué no hay dos estados? El fondo es que siempre se le pide a Israel y se critica a Israel y dice, bueno, acá no va a haber paz si no se establece un estado palestino. ¿Por qué no hay un estado palestino? Por los palestinos, simple. Se les ofreció en varias ocasiones desde el 1947. eh, Israel aceptó la solución de 2 estados en el noviembre del 47, cuando se fundó el Estado de Israel. Tenía que haberse fundado también un Estado árabe, llámelo Palestina, llámelo otro nombre. No, no aceptaron. Y no aceptaron porque Eh, querían el territorio de Israel. porque los dirigentes decían, miren, acá hay medio millón de judíos, terminamos con ellos en 4 días. Entre el 48 y el 67, Judea, Samaria, Gaza, Jerusalén Oriental, estaban bajo control árabe, Jordano y Egipto. ¿Por qué entonces ahí no se fundó el Estado palestino? Es una pregunta simple que hay que preguntarla en voz alta. Nadie tiene respuesta. No, hay Supuestamente, cinismo, hay doble estándar. Hay respuesta, pero hay doble estándar. el movimiento palestino empezó en 1964. Hasta entonces no había un movimiento palestino de un Estado palestino. Digamos que pasamos el cinismo, en 79, acuerdo de paz con Egipto, se creó la idea de la autonomía palestina que va a seguir y se va a desarrollar a un Estado. Los acuerdos de paz del 93, los acuerdos de Oslo, que se fundó la autoridad palestina con su propia policía, o sea, estábamos ahí nomás, y todo seguiría al punto que llegaríamos a un Estado palestino. 2001, si escuchas a Clinton decir que estaba la solución, Yasser Arafat tenía solamente que firmar y el Estado palestino sería declarado con el 96% de los territorios que sean un Estado palestino, con capital en Jerusalén Oriental, y los 4% que quedaban era canje entre los países, y Arafat no lo firmó. No lo firmó. En el 2005, Olmert, la misma propuesta sobre la mesa, y ahí también el, eh, la autoridad palestina lo recibió. Entonces, ¿quién tiene la culpa de no haber 2 estados? Los palestinos. Claro, Hoy en ahora, día, hoy en día perdón, embajador, es más difícil, claro, es casi imposible. hay un retroceso, pero a lo mejor habría que Sí, distinguir entre los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina. Me pregunto qué incentivo tiene la Autoridad Nacional Palestina a conformar realmente un Estado y en esa conformación, además, declarar que van a ser un Estado democrático y comprometerse a que hayan elecciones. Me pregunto si ellos tienen incentivo porque perpetuar el conflicto para ellos pura ganancia. Como autoridad, no estoy hablando porque acá sufren los pueblos. La claro. autoridad, mantenerse en el poder, me parece que es el objetivo que tienen, ¿no? Sí, lamentablemente, la autoridad palestina, yo creo que tiene un rol positivo, pero no lo que tendría que tener más. No hubo elecciones desde el 2005 ahí, o sea, están 20 años sin elecciones, es el mismo presidente. Creo que el temor más grande es que si hay elecciones va a ganar Hamas o algo o algún grupo radical. Eh, por eso parte del plan de Trump es realmente una reforma en la autoridad palestina para facilitar eh, que se forme un Estado palestino verdadero que busca la paz. No se olvide que cuando Israel fue fundada, todas las instituciones ya existían, porque el pueblo judío que estaba residente en Israel tenía todas sus instituciones y entidades. Lo mismo los palestinos, hay gobiernos, hay todo. Solamente falta la fe y reconstruir esta confianza que hoy en día no existe. Sí, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, que la excelente relación, también en Chile, que existía entre la comunidad palestina y la comunidad judía y en el mundo en general,
al final las autoridades y los políticos se han encargado de echarla a perder con este constante, con los constantes eslogan que han derivado finalmente en que lo adquieran las comunidades y empiezan a polarizarse. Además, estamos en tiempos radicales, no sé si radicales, pero en tiempos más polarizados, embajador, ¿o no? Sí, yo creo que en todo el mundo hay un problema de liderazgo. Yo creo que en la mayoría de del mundo, cuando uno llega a elecciones, tiene que elegir entre dos extremos. Vemos lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en la mayoría de Europa. Eh, y las comunidades también se van al extremo. Y lo que más duele, no solamente aquí en Chile, también en otros lugares, es la falta de comunicación, la falta de diálogo, porque también los árabes que emigraron en los últimos años a Europa y los judíos que viven en Europa hace millares hace 2000 años, eh, son primero de todos ciudadanos de sus países. Luego son o judíos o palestinos o como se quieran definir. Entonces es el trabajo del gobierno de cada país de liderar un puente, de servir un puente, de que esto no pase. Y eso es lo que nosotros esperamos, que cualquier gobierno actúe a través de eso, que no hace falta importar este conflicto del Medio Oriente a ningún otro país del mundo. Embajador, la batalla comunicacional pareciera ser que Israel nunca le ha dado importancia o no le da importancia versus lo que vemos en esta guerra de 2 años en Gaza, en la cual pareciera ser que sí se podría concluir que la batalla comunicacional termina presionando a la política y la política a lo militar. Usted trabaja a nivel político en la embajada. ¿Cree que va a haber algún cambio con respecto a la posición de Israel y la manera de mirar las comunicaciones? Mira, como te dije antes, estamos en un lugar de cancelación. O sea, cuando hay una narrativa que no va de acuerdo a la narrativa que está de moda, simplemente se cancela. En Israel, primero de todo, es proteger a los ciudadanos, ganar la guerra sobre el terreno. Eh, para un portavoz israelí, yo no puedo mentir, yo no puedo inventar datos. Los que me están oponiendo lo hacen fácilmente. Eh, los que están oponiendo tienen recursos mucho más grandes de nosotros. ¿Puedo seguir la lista de excusas? Sí, nosotros hoy en día luchamos con hechos, con detalles, con la lógica en frente contra algo que es emotivo, de blanco y negro, de una verdad que existe nomás, y no importa lo que yo diga, yo miento o yo no digo la verdad porque soy un genocida. Si yo quiero angustiarme, yo abro las redes sociales y veo lo que responde la gente. Es deprimente cómo la gente se expresa, cómo la gente pone su opinión, no está dispuesta a recibir nada de lo que está en contra de ellos. Tenemos un problema grave en eso, no estamos a la moda, pero creo que no es tarde, creo que es una no me gusta llamarlo batalla, pero es un ámbito que tenemos que hacer más. No tenemos que tener vergüenza de decir lo que pensamos y salir a las calles. Hay mucho miedo porque cuando alguien publica algo a favor de Israel o neutral, es inmediatamente cancelado. Mucha gente de la comunidad judía, y no judía, la comunidad cristiana, la comunidad evangelista, la comunidad muchas comunidades que tienen miedo de expresarse, que te escriben un DM, un direct message, te escriben algo, pero le digo, güey, ¿por qué no, cabrón, por qué no lo publicas? Lo que me has escrito. Dice, no, yo no lo puedo publicar porque pierdo mi trabajo, porque me echan, porque la gente me deja de seguir. Hay influencers, hasta judíos aquí en Chile, que no estaban dispuestos ni a encontrarse conmigo para tomar un café porque el gerente de ellos le dijo, no, te va a dañar.
Y puedo decir nombres, no tengo ninguna vergüenza, como alguien como Itai Vargas, un influencer judío, israelí, chileno, que no estaba dispuesto ni de contactarme conmigo porque tenía miedo. La madre es israelí, tiene familia en Israel, no fue capaz, yo no le pedí nada, encontrémonos, no fue capaz ni de eso. Es una vergüenza total. No lo culpo a él, es un gallo joven que quiere, no sé, vive del Instagram, pero es un ejemplo de por qué es tan difícil defender a Israel estos días. Así va como el silencio de la mayoría permite hablar a la minoría. Embajador, Absolutamente. leía una columna con respecto a que Israel perdió a los países de Latinoamérica en esto que estamos conversando. ¿Es así hoy que entra en otra fase la guerra en Gaza? Hay un alto al fuego. ¿Existe algún lineamiento, alguna estrategia para que Israel vuelva a tener las relaciones que tenía con los países de Latinoamérica? Yo creo que no hemos perdido Latinoamérica. Hay diferentes gobiernos que se oponen a Israel y por eso pensamos que los pueblos de esos países no apoyan a Israel, pero no es la verdad. Mire, yo creo que es el problema del gobierno. Si puedo, por ejemplo, dar ejemplo a Petro en Colombia, que sea, ya estamos al límite de la ridiculez, de formar un ejército A eso me que refiero. vaya a Gaza, cuando cientos de colombianos son asesinados diariamente por Por el las guerrillas. narcotráfico. Claro, por el narcotráfico. O sea, yo realmente creo que los países latinoamericanos, que son países cristianos, que son países que apoyaron la, mm, la construcción del Estado de Israel y siempre fueron aliados de Israel, la mayoría silenciosa, como usted dijo, tú dijiste, ellas van a dar el tono. Y no los hemos perdido, absolutamente no. Embajador, para ir finalizando en este trauma de la sociedad israelí, la historia se ha contado a través de los videos, con la devolución de los rehenes, las primeras fases, que fue con publicidad además de Hamas, con las metralletas. Esa fue la primera etapa de devolución de rehenes y luego fueron devolviendo más, pero lo que no conocemos es la historia de esos rehenes. Hemos conocido algunos detalles, pero si aquellos se han podido reincorporar a la sociedad o los traumas vividos los hace imposible la reincorporación y para las familias también. ¿Cómo ha sido ese proceso en estos 2 años? Los últimos 20 que se entregaron el lunes, sabemos algunas cosas, como por ejemplo que perdieron 40% de su masa muscular y física, que tenemos la historia de uno de los rehenes que estuvo en un túnel pequeñito y que nunca vio la luz del día. En el fondo es tortura, pero poco se habla al final, después de estos videos y del reencuentro con la familia, de lo que siguen viviendo esas personas. Claro, mire, podríamos hacer propaganda ahí con esto, demostrar que realmente hay algo, pero se cuida mucho su privacidad. Eh, todos los que fueron liberados hasta esta semana dijeron que no van a poder realmente rehabilitarse antes que todos sean liberados. Ahora que todos fueron liberados, realmente comienza la verdadera rehabilitación. El problema no son nada más los rehenes, todo un país entero estamos en post-trauma. El índice de gente, de soldados que se suicidaron, es el más alto que vimos en la historia de Israel. Soldados, no solamente jóvenes, gente que tiene familias y que no podrían soportar lo que vieron. Muchos de los que llegaron primeros a los kibutzim y al Festival Nova, que vieron las atrocidades, nunca se recuperaron. Muchos de ellos, tenemos varias decenas de gente que se suicidó, familiares de gente que perdió sus hijas, más que todo, que saben, ¿verdad? Es un proceso que todo el país tiene que empezar a recuperarse, incluido yo. Yo no creo que no hay un israelí que no pensaba en los rehenes una vez por día.
y solamente recién ahora podemos realmente dormir como la gente y empezar a rehabilitarnos. Pero mire, tenemos la experiencia de los sobrevivientes del Holocausto, eh, que rehicieron su vida, que tuvieron familias, entonces podemos ser optimistas en eso. Precisamente era algo que le iba a preguntar, embajador, ayer revisando los videos de la entrega de los rehenes y el reencuentro con los familiares, eh, revisando hacia atrás también el otro reencuentro, embajador, me llamó la atención un, un punto desde la mirada comunicacional, y es que los videos tenían que ver con la felicidad del reencuentro, no tenían que ver con estos rehenes escuálidos ni con esta cara un poco a veces perdida en el espacio de después de salir después de 2 años de un túnel, etcétera, sino que todos los videos que vimos el día lunes o el martes tienen que ver con la felicidad del encuentro. Y yo me preguntaba, bueno, comunicacionalmente, ¿qué nos dice esto? Porque si fuera un tema político, yo diría, bueno, hay que mostrar a los rehenes en su verdadera condición, cómo llegaron, famélicos, y que contaran su historia. Sin embargo, la historia que están contando desde Israel tiene que ver con la felicidad del reencuentro. Y me llamó la atención y quiero que me lo explique, porque la guerra de alguna manera u otra continúa desde el punto de vista que todavía falta la fase 2, que es la fase importante, pero sin embargo no vi video de esa naturaleza. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Em, cuando los rehenes, los sobrevivientes se encuentran en familia, es después de un proceso de algunas horas que primero todo hay que respetarlos a ellos como seres humanos. Sería muy fácil de tomar. Y hay algunos videos de cómo Sí. realmente llegaron desde la Cruz Roja. Más importante es tratarlos como seres humanos, no utilizar, porque somos diferentes de los árabes, somos diferentes. No queremos que ellos sean manifestados así de esta forma. Cuando ellos llegan a... El trauma es tremendo, entonces, desde el minuto que pasaron al lado israelí, primero de todo, eh, pasaron un tratamiento médico, les dieron ducha y cambiarse de ropa para sentirse seres humanos nuevamente, porque no se sentían como seres humanos, se sentían, no tenían la humanidad. Entonces, al recuperar su humanidad de alguna manera, la segunda fase es encontrarse con la familia y la alegría es más importante para nosotros que demostrarlo así. Ahora, los rehenes que ya llegaron a Israel los últimos 2 años, se le dio el tiempo para poder contar sus historias. Y poco a poco, y de acuerdo a cada uno, hay gente que nunca habló, es lo mismo de los sobrevivientes del Holocausto, que había gente que no quiso hablar de lo que pasó años, solamente antes de morir, contaron. Eh, Testimonios existen, hay varias películas que ya que se ve los vivas, o sea, se ve cómo vivieron. No queremos aprovechar de la miseria de esta gente, de la malo que lo pasaron, para ganar otros puntos en esta guerra mediática. Yo creo que el moral está antes de eso. Sí, embajador, solo para terminar y llevarlo al camino de la esperanza, los pueblos, cuánto quisieran ver esas manos estrechándose y firmando finalmente un acuerdo de paz entre el gobierno israelí y la Asociación Nacional Palestina, quien sea el organismo encargado. Esta fase 2 podría llevar a eso y en cuánto tiempo podría ser. Yo sé que hacer política ficción es difícil, pero de las posibilidades que uno ve aterrizadamente, ¿podríamos ver algo así? Sí, yo creo que realmente tenemos que enfocarnos en step by step, paso por paso. El primer paso es realmente controlar lo que está pasando en Gaza, porque en los últimos 48 horas, en las zonas que las tropas de Israel salimos, vemos solamente matanza,
Por un lado sale la realidad que nunca hubo hambruna, porque en 24 horas está todo lleno de comida, la gente celebrando casamientos, está todo un fake news tremendo. Por otro lado, vemos que radicales, no diría jamás, porque jamás como instituto ya no existe, pero vemos grupos armados matándose uno al otro. Lo más importante es sacar estas armas de ahí y establecer un gobierno, alguna entidad que pueda calmar la situación y continuar. Y este es el gran examen, el gran reto que tiene la comunidad internacional, no Israel. Nosotros no vamos a volver a entrar. Eh, y van a haber hechos difíciles. Yo estoy seguro que alguno otro cohetes van a ser disparados hacia Israel, porque ellos realmente no. Hay alguna gente aquí que no quiere la paz y no le importa. Entonces vamos a ver, vamos a tener que saber cómo reaccionar, morderse la lengua y no responder, a ver si lo podemos hacer. Cada etapa es un pero yo creo que en la meta final sí lo vamos a lograr porque no hay otra Alternativa. alternativa. Perdón. Embajador de Israel en Chile, Peleg Levy, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez ya a pocas horas posteriores a la liberación de los últimos rehenes vivos y a la espera de que se entregue el resto de los cuerpos de los rehenes que no sobrevivieron a la captura. Y además esperando a ver si se puede avanzar en la fase 2 que podría traer algo de esperanza y calmar los ánimos para dos pueblos que sabían convivir, ¿no? Embajador, muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted, Nicole. Buen día. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao, chao.